¿Qué es el realismo? El realismo es una corriente artística y literaria que surge en Francia a mediados del siglo XIX, momento que se adoptó el término para referirse a un movimiento artístico basado en la representación de la realidad y la vida cotidiana. Asimismo, el realismo es la predisposición a exponer las cosas sin ser idealizadas. Características del realismo. El realismo, en sus diversas expresiones filosóficas, artísticas, literarias y jurídicas, tienen un mismo fin: representar la realidad desde una postura objetiva. La búsqueda por la reproducción de la forma más exacta posible de la realidad y los problemas que enfrentan las personas. Descripciones detalladas que buscan alcanzar una representación más verosímil de la realidad. Las obras literarias exponen hechos ocurridos en la realidad, pero sustituyendo sus nombres de donde ocurrieron los hechos. Tienen un carácter histórico porque exponen los diferentes acontecimientos y problemas individuales, sociales e incluso políticos de un momento específico. El realismo surge después de la Revolución Francesa de 1848. El desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en temas sociales. Asimismo, el realismo es un estilo que refleja la realidad histórica y que no copia objetos mitológicos, religiosos o alegóricos. Su fidelidad al detalle lo diferencia de la glorificación idealizadora romántica, y su concentración en los rasgos esenciales y típicos de los caracteres, situaciones y acciones lo distingue del reflejo de la realidad en sentido naturalista o fotográfico. La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad, y por tanto el conocimiento de la realidad. El concepto de realismo ofrece una amplitud significativa, difícil de precisar en sus límites, pues la capacitación de la realidad inmediata y su plasmación en una obra es una tendencia que recorre toda la historia del arte. Realismo en el arte. Pintura realista. Surge como una reacción a la pintura romántica. El artista toma conciencia de las consecuencias de la misma y asume y denuncia los problemas sociales derivados a través de sus obras. En la pintura realista destacan las siguientes particularidades. Número 1. Denuncia de las secuelas de la industrialización. Número 2. Pérdida del deseo de evasión del romanticismo para centrar la atención en la realidad objetiva y el presente. Y el número 3, el hombre aturdido por su trabajo abrumador, es un tema frecuente en las obras. Los principales representantes del realismo francés en la pintura son Dunher, Courbet y Migel. Realismo literario. El realismo también se manifestó en la literatura que surge en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. El realismo literario emerge como una forma de ruptura con el romanticismo, la representación de la realidad frente al sentimentalismo y la evasión. Las características principales del realismo literario son: número 1. Fidelidad temática de las obras con la realidad. Número 2. Oposición a la literatura fantástica. Número 3. Denuncia y crítica sobre los problemas sociales del momento. Número 4. La observación de la realidad es un pilar fundamental para escribir conflictos y trasladarlos al lector de forma minuciosa. Y número 5. La novela se convierte en el género por excelencia durante este periodo. Stendhal, Balzac y Flaubert fueron los mayores exponentes del realismo literario francés. El realismo surge después de la Revolución Francesa de 1848. El desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en temas sociales. Asimismo, el realismo es un estilo que refleja la realidad histórica y que no copia objetos mitológicos, religiosos o alegóricos. Su fidelidad al detalle lo diferencia de la glorificación idealizadora romántica,
y su concentración en los rasgos esenciales y típicos de los caracteres, situaciones y acciones lo distingue del reflejo de la realidad en sentido naturalista o fotográfico. La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad y por tanto el conocimiento de la realidad. El concepto de realismo ofrece una amplitud significativa, difícil de precisar en sus límites, pues la capacitación de la realidad inmediata y su plasmación en una obra es una tendencia que recorre toda la historia del arte. El realismo en el cine. Es un estilo que comenzó como una reacción europea hacia el sistema clásico de hacer películas. Trató de dibujar para representar la realidad de manera objetiva, haciendo uso de técnica y narrativa del medio. El realismo poético es la tendencia cinematográfica surgida en Francia durante los años 30, en el periodo de entreguerras con fuerte influencia de la literatura naturalista francesa del siglo XIX y las vanguardias cinematográficas de la década anterior, especialmente de la corriente expresionista. El término realismo poético fue acuñado por el historiador cinematográfico Georges Sadol. Sus características principales fueron protagonistas sumidos en situaciones marginales que se enfrentan a un destino trágico, ambiente suburbial, sombrío y pesimista, historias contextualizadas en Francia, especialmente en París. La mayoría de películas son filmadas en estudios, sin embargo pretenden representar la realidad y poetizarla. Gracias por vernos, no se te olvide darle a like y compartir.